Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 11. Epístola a los Romanos. Biblia textual, edición 4. Digo pues, ¿acaso desechó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No desechó Dios a su pueblo, al que eligió de antemano? ¿O no sabéis qué dice la Escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo, y buscan mi vida. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones, quienes no doblaron rodilla delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los elegidos lo lograron, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice, su mesa se convertirá en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para no ver, y dóblales continuamente la espalda. Digo pues, ¿acaso tropezaron para que creyeran? De ninguna manera, pero ¿por qué su delito vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos? Pero su delito es riqueza del mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, cuanto más su plenitud. Pero a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi servicio, por si de alguna manera provocará a celos a los de mi carne y salvará a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué es su remisión sino vida entre los muertos? Y si la primera porción es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por la incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe has estado firme. No seas arrogante, sino teme, porque si Dios no tuvo consideración de las ramas naturales, tampoco tendrá consideración de ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que cayeron, pero bondad de Dios para ti, si permaneces en la bondad. De otra manera tú también serás cortado, y aún ellos, si no persisten en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos otra vez. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión. En un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Ciertamente, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, porque así como vosotros en un tiempo fuiste desobedientes a Dios, pero ahora en la obediencia de ellos habéis alcanzado misericordia, así también ahora estos fueron desobedientes,
para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también ahora alcancen misericordia, porque a todos encerró Dios en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de riquezas de sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por siempre. Amén. Fin del capítulo 11. Y aquí vamos, comentarios, capítulo 11, y vemos aquí cómo el apóstol Pablo sigue con ese anhelo de que sus compatriotas, los judíos, entren en la salvación, que no sean desgajados, bueno, más bien ya habían sido desgajados porque no creyeron en el Mesías, en Jesús, sino que él esperaba que fueran nuevamente injertados, y él sabe que Dios tiene el poder para injertarlos nuevamente. Pero vamos a ver, los judíos pues se habían esforzado por hallar la justicia de Dios mediante la ley, o sea, ellos solamente querían hacerlo por obras, pero realmente nuestro Señor Jesús vino y abolió, bueno, la ley se abolió por sí misma, por su ineficacia. Entonces la única forma de alcanzar la justicia de Dios, y la única que admite Dios, es mediante la fe. Ese es el camino, y es el cual también por la fe que justificó a Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Entonces, pues aquí en este capítulo, Pablo nos narra y nos dice que sigue existiendo una esperanza para este Israel, para este pueblo que rechazó a nuestro Señor Jesús cuando vino, no lo reconoció como el Mesías, pero no todos, fue una parte. Como siempre vemos, Dios se guarda un remanente sí creyó en Él y otro no creyó en Él. Entonces, una cosa que nos lleva a reflexionar este capítulo: nosotros no sabemos, no somos Dios, no sabemos a quién Dios va a desechar y a quién Dios ya desechó y lo puede volver a traer, que es lo que nos está narrando Pablo. No sabemos los propósitos de Dios, porque Él aquí nos trata de explicar que porque fueron desechados este pueblo, así como fue desechado, hubo espacio o injertó esas ramas de los que no eran pueblo. Entonces, mediante eso que le sucedió a este pueblo que no creyó, vino la bendición o la gracia para los que sí creyeron, aunque no fueran pueblo de Dios, no fueran linaje de la sangre de las tribus de Israel. Y también aquí podemos explicar el profundo anhelo de Pablo de decir, pues yo soy de la tribu de Benjamín, yo quisiera que todos vinieran a Dios, pero a partir de la llegada de Jesús, el Israel se convierte en un Israel en el Espíritu, en el cual entran todos. Como comentábamos en el capítulo pasado, entran los que son descendencia por la sangre y los que no tienen la descendencia por la sangre, pero lo importante aquí ya es el Espíritu, ya los que nacen en el Espíritu, no los que nacen en una región o parte del mundo, sino es el Israel espiritual, es el que todos los que reciben su Espíritu ya forman parte de ese reino celestial. Hay que quedarnos con la reflexión o con
con esto muy grabado en nuestro corazón que no hay que burlarnos, no hay que jactarnos, no hay que sentirnos más por estar y otros no, al contrario. Si hacemos eso nos volvemos arrogantes. Nosotros lo que buscamos es que todos procedan a la salvación, independientemente del lugar en el que vivan, independientemente del lugar que fueron creados, de la denominación en la que estén, porque Dios es poderoso para traerlos otra vez a Él, para limpiarlos y injertarlos, así como lo hizo con nosotros. Él regresa a los suyos después de ese endurecimiento parcial del corazón, o sea, ese endurecimiento que Él mismo hace en los corazones para que puedan entrar más personas. Nosotros no conocemos los planes de Dios, solamente Él es el que sabe el propósito de cada una de las cosas que hacen, y Él es poderoso para atraer a todos. Entonces, cuando veamos a alguien, nunca desecharlo, nunca decir no, porque nosotros no sabemos. Nosotros simplemente hay que acogerlos a todos en amor y dar las gracias, porque Él nos trajo a Él, porque Él nos trajo a sí mismo, porque entendemos su palabra y entendemos que su Israel es en el Espíritu, ya no es en la carne, que nosotros somos parte de ese pueblo porque nos fue dado el Espíritu Santo, el Espíritu de Él mismo. Y todo, como cierra aquí este capítulo, todo es por Él, porque para Él es la gloria, o sea, todo lo que hay es por Él y para Él son todas las cosas, y la gloria solamente y siempre para Él. Y vamos a terminar con una parábola o con un simbolismo de lo que más o menos les pasa ahorita al pueblo de Israel, que vemos cómo no reconocen al Mesías, y lo vamos a comparar o nos vamos a ponerlo como una imagen de José. José, recordamos que fue vendido. José es uno de los hijos de Jacob. Sus hermanos lo vendieron, y el cual prosperó mucho en Egipto. Y José no era reconocido por sus hermanos, porque él era ya el del principal del faraón. Él era rico, estuvieron cara a cara con él y no lo podían reconocer. Ellos tuvieron una hambruna muy fuerte, tuvieron que subir a Egipto, se presentaron con José. José estuvo ahí con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Bueno, ya muchos de ustedes ya se saben esa historia, pero aquí el punto a comparar, o el punto a meditar, es eso, que José, él fue despreciado y rechazado por sus hermanos, o sea, separado de su familia, exiliado, se lo llevaron, falsamente acusado, y estuvo hasta en la cárcel. Sufrió mucho. Después lo sacaron ahí de la cárcel, de la mazmorra, y después ya se fue exaltado y ya le dieron la posesión real. Pero todo este tiempo estuvo separado de su familia, de sus hermanos. Entonces sus hermanos no sabían que José los iba a salvar de esa hambruna que iba a haber, porque él estaba ahí en Egipto y él fue el que los salvó. Entonces, más o menos vamos a compararlo con Jesús. Durante estos 2000 años, Jesús es el Salvador, es el Salvador de todas las personas, de todas las naciones, de todas las lenguas, pero sin embargo, pues está alejado de su propia familia, de Israel, del pueblo judío. Para ellos es un Salvador, pero de los gentiles, o sea, de los demás pueblos. Y no lo pueden reconocer, no lo pueden ver, lo ven como si tuviera ropa extranjera y adornos, así como los tenía José. Entonces, para ellos no lo reconocen. Pero lo grandioso al final es que los hermanos de José lo reconocen. Finalmente entienden que ese egipcio es su hermano y era el que estaba perdido desde hace mucho tiempo. Cuando ya lo reconocieron,
Así va a ser en el pueblo de Israel. Cuando este pueblo de Israel por fin reconozca a Jesús como el Salvador, como el Mesías, al igual como sus hermanos, los hermanos de José lo reconocieron, será grandioso. Entonces nosotros oremos porque ese día llegue. Oremos para que la redención de Israel, como está escrito, se lleve a cabo. Oremos porque Dios traiga a su pueblo. Toda la honra, la gloria, como siempre, para el Señor de señores, nuestro Jesús de Nazaret. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Nota. Recordemos que el pueblo de Israel está disperso por todo el mundo. No solo es allá en esa sección del Medio Oriente, ahí están 2 tribus, pero recordemos que eran 12 tribus. 10 tribus están distribuidas por todo el mundo. Oremos por todos.